¿Y cómo empieza uno a ser luchador? Por ejemplo, estás en esta zona difícil, marginada de Ciudad Juárez, Sí. una ciudad de por sí que sabemos lo que representa en muchas cosas. ¿Cuándo dices, bueno, voy a probar ser luchador? ¿O dónde te encontraste y empezaste a los madrazos en un ring? ¿O cómo empieza eso? Bueno, pues hablando de Juárez, la gente tiene la ideología, pues tristemente, que todo es malo, ¿no? Sí. Pero vamos a darnos cuenta que Ciudad Juárez fue una de las plazas más importantes en México en los 80s y 90s en cuestiones de lucha libre. Entonces, no todo lo que ha habido en Juárez es malo. Ha habido grandes luchadores, el Marqués, el Cobarde, Fishman, que nació en Torreón pero creció en Ciudad Juárez. O sea, hay muchísimas estrellas a nivel mundial en cuestiones de lucha libre. Pero yo de niño tuve la fortuna de tener un abuelo que amaba la lucha libre. Entonces mi abuelo me llevaba al auditorio José Neri Santos y también existía un programa que se llamaba Ídolos del Ring en Ciudad Juárez. Entonces tenía la oportunidad de empaparme en ese tipo de cosas, de ver la lucha libre, de empezar a enamorarme de algo que cuando yo lo vi me apasionó. O sea, yo, desde que tengo esa razón, yo quise ser luchador. Entonces cuando yo empiezo a indagar un poquito más ya en mi adolescencia, a preguntar, ¿qué puedo hacer para hacerme luchador? ¿O dónde tengo que entrenar? ¿Qué ir? ¿Y qué existía? ¿Había un gimnasio o dónde Sí, era? sí, pero yo aprendí a luchar sin un ring de lucha libre. Era un cuarto pequeño abajo del auditorio Neri Santos, donde existían unos cuartitos chiquitos, y entrabas y eran tarimas de madera con alfombra. Okay. No existía un ring, no había cuerdas, no había nada más que la pura tarima, y ahí empezamos a entrenar, a empezar a hacer maromas, a saber cómo caer, para cuidarte, todo ese tipo de cosas. Caía sobre la alfombra. Sobre Sí, la por alfombra de la por tarima. la alfombra nada más. y las tarimas, así fue como yo aprendí, pero en ese momento yo no me daba cuenta que no era normal, porque fue lo que yo conocí. Claro. Entonces me dijeron, para hacerte luchador profesional, primero tienes que, las bases es la lucha grecorromana olímpica, Sí. que es la lucha libre colegial. Entonces, cuando yo entro a la preparatoria en El Paso, me metí a la clase de lucha olímpica. Porque tenían el enfoque gringo, ¿no? Del otro lado de esta Sí, cuestión. sí, exactamente. Entonces, cuando ya me metí yo a la clase, yo tenía la ideología que era, pues como tipo lucha libre, que iba a haber un ring de lucha y que ibas a hacer. Sí. Y no, eran un circulito círculo, y el otro círculo grande. Entonces, empiezo a entrenar, a enfocarme en eso y me di cuenta pues, que tenía talento. Entonces, en los 4 años de prepa hice el primer equipo. Mi tercer año quedé en tercer lugar del estado de Texas. Mi último año gané el estado, quedé 35 ganadas, 0 perdidas, votado como el mejor luchador del estado de Texas, siendo un niño latino o mexicano, que en ese año nomás solo 2 latinos ganamos el estado, que era Martina Podaca de Amarillo, Texas, de Caprock, y yo. ¿Hace cuánto fue eso? En el 96. O sea, ya hace un rato. Ya, sí, tenía yo 18 años. Y pues fue como un sueño hecho realidad el haberme coronado campeón. Y de ahí empecé a forjar ya mi carrera. O sea, yo desde muy pequeño sabía lo que quería hacer. Entonces, Claro. siempre cuando yo cometía algún error o cuando yo andaba con mis amigos, mi papá me decía, recuerda que cualquier cosa que tú hagas tiene una consecuencia buena y una consecuencia mala. De ti depende lo que tú quieras hacer. Entonces yo decía, no, pues yo no quiero cometer un error porque más adelante quiero ser luchador, quiero hacer esto, algo productivo. Entonces desde muy niño empecé a forjar de cierta manera eso, y siendo que viví en una ciudad que era de mucho conflicto. Claro. Pero me di cuenta que al final del día lo que importaba era pues tu convicción, lo que tú quieres hacer, porque pues había drogas, había alcohol, había todo lo que tú te puedas imaginar, existía, pero nunca caí en eso. Entonces en eso le doy gracias a Dios de que pude ser fuerte y que pude llegar hacia adelante y seguir logrando mis sueños, pero... ¿En qué momento sentiste como que, está bien, empezaste a estudiar, o sea, fuiste la cuestión de la lucha en El Paso, que dijiste, sí sirvo para esto? Porque una cosa es que uno quiera y otra cosa que diga, sí la voy a armar, ¿no? Pues que desde muy chavito era muy vago. Te voy a contar una historia así. Mi abuelo en el callejón estacionaba las carrozas y los limusines y los carros. Entonces yo me subía al techo de la funeraria y me aventaba planchitas hacia los carros. ¿A qué Así. carros? ¿Al las techo carrozas, del carro? al techo de las carrozas. Porque pues estaba muy emocionado yo con la lucha libre, no medía el peligro. Siempre fui muy atlético, íbamos al parque y hacía ¿Y la maromas. carroza qué? ¿Y tu abuelo qué decía de la carroza? No, pues me regañaba. Que estaba trabajando ahí embalsamando ahí y se escuchaba, Sí, sí, así me regañaba mi abuela, me traía con el matamoscas. Mi abuela agarraba el matamoscas para pegarme, para corretearme, pero siempre desde niño fui muy atlético. Jugué béisbol un tiempo, jugué básquetbol también, quise jugar fútbol americano, pero ya no me dejaron en la preparatoria porque había entrado muy tarde, pero me di cuenta que pues tenía capacidades atléticas. ¿Y cuándo te pusiste una máscara por primera vez?